We now have some very quick final thoughts by Doctora Isabel Recabarren. I will introduce her in Spanish. Ella dirige el Centro de Estudios sobre la Unión Europea y América Latina, es doctora en Derecho Internacional de la Economía, ha coordinado por 2 legislaturas el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana del Parlamento Europeo y es una académica y gran amiga de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Así que Isabel y miembros, sin duda, claro que sí. Luego tomaremos muy rápidamente 3 preguntas del auditorio. We'll give room for at least 3 questions, 3 quick questions from the auditorium. Thank you so much. Buenas tardes. Soy Isabel Recabarren y invitada a participar de la parte final de este bloque, que lo considero sumamente interesante, porque habla de 3 temas que son muy importantes, sobre todo para las mujeres, porque el tema de la democracia, el tema de las libertades, prácticamente determinan nuestra vida. Entonces, yo quiero hacer un pequeño repaso en pocas líneas sobre que la democracia en realidad es la capacidad que tienen todos los ciudadanos para poder decidir y además poder saber qué cosa deciden. La democracia se opone a la tecnocracia. La democracia no es autoritarismo, no es totalitarismo, no es dictadura, no es autocracia. La buena democracia debería ser una meritocracia electiva. Liberalismo y democracia inicialmente estuvieron contrapuestos. Cuando se concebía la democracia como una sociedad igualitaria, un concepto que obviamente se contrapone al liberalismo. Si la democracia es la natural consecuencia del liberalismo, su importancia radica en haber fijado principios y derechos, como es el derecho de libertad, de asociación, de reunión, de expresión, de prensa y los derechos civiles. Lo sabemos bien las mujeres que han luchado, muchas atrás de mí, para poder tener esos derechos. También los derechos políticos, para ser parte de la toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos que tiene la democracia? Según Bobbio, en democracia las decisiones colectivas se toman por mayoría. Las reglas son establecidas por la mayoría y las decisiones son colectivas. Quienes deciden deben elegir ante condiciones reales y entre diferentes partes. Por ejemplo, lo supo bien él cuando dice el fascismo no te ofrecía alternativas. Era eso. Hasta ahora, la democracia política no se ha extendido a la sociedad como debería. No se ha convertido en democracia social, porque para convertirse en democracia social requiere de educación, requiere que haya una educación masiva. Por ejemplo, algo que hoy día en la mañana la doctora Orbegoso, que ahora lamentablemente no está, lo ha hecho presente y es el gran problema latinoamericano. Y ahí viene la acción de la sociedad civil, de la academia, de las asociaciones profesionales, de crear movimientos, de mover a las instituciones. Cuando la institución no responde a lo que verdaderamente la sociedad necesita para su mejoría, para llegar a esa democracia social. Porque sin esa democracia social tendremos siempre dificultades de tener paz social. Yo quisiera relatarles brevemente lo que fue el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, que fue una iniciativa de la Academia a la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina. La Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina nació en el año 2006 en el Parlamento Europeo, 75 parlamentarios europeos, 75 parlamentarias latinoamericanos. De un trabajo previo que se hizo muy intenso para lograr esta estructura jurídica, luego cuando se llegó a la composición,
todos eran hombres, las mujeres habían desaparecido. Entonces, la pregunta legítima que nos hicimos desde la academia en Italia era, ¿dónde están las mujeres? Y no teníamos respuesta, habían evasivas, hasta que alguien tomó la buena idea de decirnos, vengan y expongan sus ideas al Parlamento reunido. Fue una oportunidad que nos dijeron 10 minutos y si no funciona, no vuelvan a preguntar nada y si funciona, para adelante. En efecto, lo hicimos y pudimos analizar que tanto la mujer europea como la mujer latinoamericana no navegaba en buenas aguas. Teníamos dificultades de tener representación política, económica, la representatividad de la mujer era mínima, escasa, y los hombres, por muy buena intención que tengan, no llegan a saber lo que verdaderamente la mujer quiere, porque la mujer es la única que sabe lo que quiere para ella. Es así como hubo gran respuesta de parte de la, en ese momento, presidenta de la Comisión Social, la señora portuguesa Edith Estrela, quien, y el senador uruguayo, Carlos, que voy a recordar en este momento su apellido, y porque las asambleas y las comisiones son euro-latinoamericanas, un representante europeo, un representante latinoamericano. Y dijeron, hay que hacerlo. Y se animaron a hacerlo, pero lamentablemente la política no lograba coordinarse. La izquierda con la derecha no lograban. Entonces nos llaman y nos dicen, ya que ustedes lo han propuesto, coordínenlo, porque es necesario que la sociedad civil logre estar en medio como una necesidad constante para poder equilibrar las fuerzas políticas. Bueno, eso yo que dirijo el CEFIAL, acabé estando 10 años en el Parlamento Europeo trabajando para que este foro euro-latinoamericano de la mujer tuviera vida y pudiera involucrar a Europa y América Latina. El trabajo interesante fue que la decisión de la sociedad civil obligó a la señora, obligó moralmente y obligó porque era mujer, la señora Catherine Ashton, en ese momento ocupaba el cargo que actualmente tiene el señor Borrell, era representante de las relaciones externas de la Unión Europea. Cuando ella vio esa decisión de este grupo de mujeres, que eran muchas italianas, porque hasta incluso el Ministerio de Desarrollo Económico de Italia se involucró en la idea, la Municipalidad de Milán se involucró en la idea, nos financiaron para que pudiéramos trabajar porque había que hacer muchas actividades, reuniones, hemos estado en Argentina, hemos estado en todos los países de América Latina, en la comunidad andina, hemos estado en diferentes lados. Las respuestas eran, primero, de disculpas, porque en las declaraciones anteriores las mujeres estábamos colocadas en el párrafo donde se hablaba de los minusválidos, de las poblaciones minoritarias, y ahí estábamos inscritas. O sea, se ayudará a las mujeres, a los grupos minoritarios, a las personas con discapacidad, ahí estábamos. Todo lo demás eran grandes proyectos con visión masculina, no porque quisieran excluirnos, era porque la voz de la mujer no estaba, nada más. Entonces, es así como la señora Catherine Ashton pide que se cree en la Declaración Unión Europea-América Latina el plan de acción que ahora, si ustedes tienen idea cómo funciona de las relaciones Unión Europea-América Latina, seguramente lo saben, tiene una declaración política y luego un plan de acción que comprende diferentes rubros. Uno de los rubros es el capítulo de género. Y ese capítulo de género lo propuso la señora Catherine Ashton porque vio la madurez, el deseo de que la mujer tuviera una representación política. Lamentablemente, hasta ahora, yo ya desde el 19 he dejado la gestión porque entró toda una ola de izquierda en América Latina y quisieron aprovechar ese espacio para trabajar en hacer escuelas de política para las políticas. Ya no más utilizar los fondos que se daban para poder mejorar la situación empresarial de la mujer, la participación en la participación verdaderamente política. Entonces comenzaron a llegar muchas diputadas mandadas por el señor Correa, por el señor de Nicaragua, por el señor Evo Morales, a fin de que puedan prácticamente avasallar, entrar con mucha fuerza en el Foro de la Mujer y comenzar a querer cambiar las reglas. Esto obviamente paralizó. Entonces esto ya para darles una idea que hay mucho todavía por hacer. Ahora,
si esto se habla de democracia y modos de trabajar, también tenemos que tener en cuenta cómo trabaja la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, en estos días, ayer y hoy día se ha reunido en Bruselas y precisamente ha estado Antonio Guterres en esa reunión y ha hablado con los 27 países para que el apoyo a Ucrania se siga llevando adelante. La declaración del Consejo ha salido y sale en el sentido de que hay que dar un masivo apoyo a Ucrania, o sea que las instituciones no solamente declaran, también se mueven. Y Antonio Guterres ha estado en eso. Ahora, la gobernanza precisamente va también en las modificaciones. La población europea está disminuyendo, las elecciones del Parlamento van a ser el próximo año, hay 705 parlamentarios, pero son elegidos en base a la representación poblacional. Si las poblaciones están reduciéndose, hay un desequilibrio. ¿Cómo tienen que hacer? En este momento están trabajando, pero ellos tienen muy claro lo siguiente: las instituciones tienen que trabajar unidas para lograr los objetivos a favor de la Unión Europea, de los 27 países, que es la razón de ser de la Unión Europea. O sea que esta estructura supranacional, que podría decirse que es un superestado, en realidad lo único que hace es servir, que es lo menos que lamentablemente en muchos casos se ve. Para resumir, los conceptos tienen que ser claros, el conocimiento, la educación, muy dejada de lado en el Perú, tiene que ser totalmente reactivada y potenciada. La democracia política y democracia social requiere de paz social y se debe preservar la economía, si no peligra la democracia. La exigua participación de la mujer en política, ya lo hemos dicho, también tiene cosas diferentes, la participación necesaria de los hombres. Charles Michel, que actualmente es el presidente del Consejo Europeo, en el 2015 dictó un discurso pidiendo un cambio en la sociedad belga a nivel de mujeres. En 8 años, en 7 años diría yo, ha logrado la paridad en el Ejecutivo y en el Legislativo belga, cosa que estaban a 32%. Entonces esto nos hace ver otros temas, el tema de la condición de la mujer y los úteros de alquiler. Nos hacen ver situaciones donde el cambio de sexo hace que hombres transexuales compitan con mujeres en competencias deportivas. O sea que hay muchos elementos para poder trabajar. El desconocimiento de los principios básicos también ha producido cambios constitucionales en Latinoamérica, comenzando por Venezuela, por Bolivia, por Chile, que va en su segundo proyecto porque no fue aprobado. Y en el Perú hay una parte de la población y algunos congresistas que todavía insisten en el cambio de la Constitución porque quieren cambiar el sistema económico. Y la desestabilización de los países, política y económicamente, por los grandes capitales que tienen origen en la cocaína, donde norte y sur son cómplices en el cultivo, en la transformación, en el transporte, en la cada vez masivo consumo y sobre todo en el lavado de dinero. Toda una parte de la economía mundial está infectada por el dinero de la cocaína. Y América Latina, 1 kilo de cocaína cuesta $2.000. En Europa, de 80.000 euros para arriba. Puede llegar a 200.000 euros. Entonces tenemos además estructuras latinoamericanas que no proponen democracia, sino proponen liberalidad del cultivo de la hoja de coca. Petro en Colombia, Morales Arce en Bolivia, Castillo en el Perú. Actualmente hay silencio con la señora Boluarte, no lo dice, pero hay cientos de miles de hectáreas, estoy terminando, que van a hacer florecer aún más este mercado de la pasta básica de cocaína. Entonces, toda América Latina está involucrada. No solamente los que producen la hoja de coca, también están los que comercian, los que facilitan los puertos, los que facilitan las naves. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea para nosotros es muy importante, aunque todavía el Perú no ha entendido cuánto es importante la Unión Europea. Argentina yo la admiro porque ha definido claramente, y Brasil y el Mercosur, la Unión Europea es el camino, porque de una destrucción total y de pobreza absoluta han logrado proponer un modelo democrático por el cual han logrado el bienestar. Pero ¿qué cosa sucedió? Margaret Vestager la semana pasada ha venido y ha hecho una reunión en Colombia para ofrecer la conectividad. La CELAC inmediatamente ha protestado por su embajador cubano y ha dicho no debe haber una reunión fuera de la CELAC. En cambio, Margaret Vestager ha ido adelante y ha hecho la reunión sin
tomar en cuenta la CELAC. Esto ya nos da una luz de esperanza porque definitivamente puede desarrollarse en este continente una autarquía muy amplia y una carencia, sino desaparición de la democracia. Pregunta, ¿qué democracia puede haber ante una sociedad contaminada por delitos? Gracias. Sí. Muchas gracias a la profesora Isabel Recabarren. Si hubiera alguna última pregunta, is there any last question you may want to ask? Otherwise, we call to the end of the session. Bueno, cerramos entonces la sesión. Muchísimas gracias y los esperamos esta tarde. We wait you this afternoon. Thank you so much. We thank the chairman and the panelists for their presentations.